Nunca imaginé que el eco de la risa de mi hija se desvanecería tan pronto, ni que su recuerdo sería traicionado de la forma más cruel, no por un extraño, sino por la misma persona que juró amarla para siempre. Esta frase resuena en mi mente, un doloroso mantra que se ha repetido desde aquella fatídica mañana. El duelo es un océano, y yo estaba a la deriva, creyendo que el dolor de la pérdida era la peor tormenta que enfrentaría. Poco sabía que un huracán de avaricia y humillación se avecinaba en el horizonte, listo para despojarme no solo de mis posesiones, sino de la dignidad que había dedicado toda mi vida a construir con mis propias manos. La traición, cuando proviene de alguien a quien acogiste de niño, no solo rompe el corazón, envenena los recuerdos. Me llamo Teodoro, tengo 70 años y jamás imaginé que la lectura de un testamento se convertiría en el prólogo de la peor pesadilla de mi vida, una en la que el amor que mi hija Eva me profesaba se mediría en dinero y propiedades. Dediqué mi vida a la agricultura, creyendo en la solidez de la tierra, la honestidad del trabajo duro y, sobre todo, en la santidad de los lazos familiares. Construí un legado no de riqueza, sino de valores, enseñándole a Eva que nuestro mayor tesoro era el respeto mutuo y el amor incondicional. Ver estos principios profanados en el solemne silencio de un despacho de abogados fue como ver mi mundo derrumbarse, ladrillo a ladrillo, ante mis ojos confundidos y cansados. La notaría del centro histórico de Querétaro era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. El ambiente era pesado, casi sofocante, con olor a papel viejo y lacre. Los muebles de madera maciza y oscura absorbían la poca luz que se filtraba por los altos ventanales, y las estanterías, repletas de archivos encuadernados en cuero, parecían guardianes silenciosos de innumerables secretos familiares, de fortunas ganadas y perdidas. El silencio era tan profundo que podía oír el latido angustioso de mi propio corazón, un tambor fúnebre que presagiaba la fatalidad venidera. Cada detalle del lugar, desde la pluma de bronce sobre la mesa hasta el peso del sello, exudaba una fría formalidad que contrastaba marcadamente con la tormenta de emociones que me azotaba. El contraste entre Adrián y yo era un abismo social y espiritual que se manifestaba en aquella habitación. Yo, con mi sencilla pero limpia guayabera de lino y las manos encallecidas por el trabajo del campo, me sentía como una extraña en aquel opulento entorno. Mi postura, ligeramente encorvada por el peso del reciente duelo, delataba un dolor genuino. Al otro lado de la mesa, mi yerno, Adrián, era la personificación de la arrogancia. Su traje de diseñador, confeccionado con precisión, su reloj de lujo que brillaba con cada movimiento calculado, y su mirada fría y evaluadora, todo en él denotaba superioridad. No estaba de luto, estaba en una reunión de negocios, y el legado de mi hija era solo un activo más que liquidar en su balance personal. El notario, un hombre impasible, se ajustó las gafas y comenzó a leer el testamento con un tono monótono, sin emoción alguna. Cada palabra era una formalidad legal, una sentencia fría que ignoraba la vida y el amor que Eva representaba. Para él, eran meras cláusulas y disposiciones. Para mí, eran los últimos deseos de mi única hija, y me aferré a cada sílaba, buscando un último vestigio de su cariño, un último mensaje de amor. La habitación pareció encogerse, el aire enrarecerse, y la voz del notario sonó distante, como un eco lejano, mientras la realidad de la situación comenzaba a sentarse sobre mí con un peso insoportable. Entonces, llegó el primer golpe, la primera puñalada verbal que atravesó mi corazón afligido. El notario declaró, con la misma neutralidad estéril, que la casa principal, la casa que construí con mis propias manos y donde crié a mi hija, junto con una fortuna de 7 millones de pesos, pasaría a manos de Adrián. Un jadeo colectivo, casi imperceptible, recorrió la habitación, pero para mí fue como un trueno. Mi mente se negaba a procesar la información. Miré el retrato de Eva en mi billetera, buscando una explicación en sus ojos sonrientes, pero solo encontré silencio. ¿Cómo podía desheredarme de nuestro hogar, de nuestro santuario de recuerdos?
La confusión era una densa niebla que oscurecía mi dolor. Mientras mi mente se tambaleaba tras la primera revelación, la voz del notario continuó, implacable, pronunciando la sentencia final de mi humillación. Para mí, Teodoro, su padre, solo quedaba una cabaña abandonada en Rancho El Encino. Las palabras flotaban en el aire denso de la habitación, cargadas de un desprecio que parecía intencional. Una cabaña abandonada. No era una herencia. Era un objeto desechado. Era un símbolo claro y brutal de mi nueva posición en este mundo. Un patriarca depuesto, un anciano relegado a las ruinas de su propio pasado. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, lleno solo de mi dolor y la satisfacción apenas disimulada de Adrián. Volví la mirada hacia Adrián, quizá buscando un atisbo de compasión, un ápice de decencia, pero lo que encontré fue mucho peor. No había alegría en su rostro, no la clase de alegría que uno espera al recibir una fortuna. En cambio, una mueca fría y triunfal se extendía lentamente por sus labios. Sus ojos, que nunca me habían gustado, se encontraron con los míos, y en ellos vi el gélido brillo de la victoria, un desprecio tan profundo que me hizo sentir pequeña, insignificante. En ese momento comprendí que no se trataba del legado de Eva, se trataba de mi aniquilación. Él no solo quería la herencia, quería verme destrozada, y saboreaba cada segundo de mi caída. Aún aturdido, me impactaron sus palabras, pronunciadas con un cinismo mordaz que transformó mi dolor en humillación pública. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Decepcionado porque no recibí más dinero? Preguntó en voz tan baja que solo el notario y yo lo oímos, pero tan fuerte que resonó como un disparo en mi alma. La pregunta era una trampa cruel, pintándome como un viejo avaricioso, invirtiendo perversamente la realidad. No solo le había arrebatado el futuro a mi hija, ahora estaba reescribiendo mi pasado, manchando mi amor paternal con la acusación de egoísmo materialista. La herida que abrió en ese momento fue más profunda que cualquier pérdida financiera. El mundo a mi alrededor se derrumbó en silencio. La decepción que sentí no fue por dinero. Había vivido toda una vida sin necesitar lujos. La verdadera agonía provino de la devastadora implicación tras las palabras de Adrián y el testamento de Eva. ¿Acaso mi propia hija me veía así? ¿Acaso creía, al final, que mi amor por ella se medía en pesos y propiedades? Esta duda era un veneno que se filtraba en cada recuerdo feliz que tenía de ella, manchándolo todo con la posibilidad de que le había fallado, de que nunca había comprendido la profundidad de mi sacrificio y mi amor. En ese momento, no solo perdí un hogar, perdí la certeza del amor de mi hija. Antes de contarles cómo reaccioné ante esta humillación y lo que aprendí después, por favor, si esta historia les ha conmovido, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde la ven. Su apoyo es un rayo de luz en estos tiempos difíciles para mí. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario me da la fuerza para seguir adelante y compartir la verdad, para demostrar que incluso en la noche más oscura, la dignidad y el amor de un padre pueden encontrar un camino. El camino que siguió fue arduo y solitario, y saber que están conmigo marca la diferencia. Su solidaridad se refleja en la pantalla y me recuerda que no estoy solo en esta lucha. Mi mente se remontaba a los días de gloria del Rancho El Encino. Recordaba el olor a tierra mojada al amanecer, el sonido del ganado y el orgullo que sentía al contemplar los campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Este rancho no era solo una propiedad, era el trabajo de toda una vida, un testimonio de cada gota de sudor derramada bajo el intenso sol de Querétaro. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, eran las mismas que habían arado la tierra, reparado cercas y construido el establo. Cada callo contaba una historia de sacrificio y perseverancia, un legado que esperaba transmitirle a Eva, no como una posesión material, sino como símbolo de nuestras raíces y nuestra fuerza. La imagen de Eva corriendo por los campos, con su cabello oscuro ondeando al viento, invadió mis recuerdos. Era la luz de mi vida, sobre todo después de que su madre nos dejara. Recuerdo sentarla sobre mis hombros para que pudiera ver el mundo desde arriba,
Nuestros largos paseos, donde le enseñé los nombres de los árboles y los pájaros. El vínculo entre nosotras se forjó en el amor puro y la admiración mutua. Ella veía en mí a una heroína, y yo veía en ella la promesa de un futuro brillante. Esos recuerdos eran mi tesoro más preciado, y la idea de que pudiera haberme traicionado era una profanación de este santuario sagrado que guardaba en mi corazón. Entonces Adrián llegó a nuestras vidas. Al principio, era la imagen de la perfección, encantador, inteligente, ambicioso. Engañó a Eva con promesas de un mundo maravilloso, lejos de la sencillez del rancho. Vi cómo los ojos de mi hija brillaban por él, y por amor a ella, acallé la inquietud que sentía en mi pecho. Había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos, una frialdad calculadora que el instinto paterno detectó, pero que mi hija, cegada por el amor, no pudo ver. Lo acogí en nuestra familia, tratándolo como a un hijo, ignorando las señales de advertencia que mi alma me gritaba en silencio. Recuerdo claramente el día que vendí mi toro estrella, el campeón, para financiar la primera aventura de Adrián. Acudió a mí con planes ambiciosos y un discurso sobre oportunidades imperdibles. Eva estaba tan entusiasmada, tan segura de que este era el camino a su felicidad. Vender el campeón fue como vender un pedazo de mi historia, pero lo hice sin dudarlo, convencida de que estaba invirtiendo en el futuro de mi hija. Adrián me agradeció con un abrazo formal y una sonrisa cortés, pero hoy me doy cuenta de que, para él, no fue un sacrificio, fue solo una transacción, el primero de muchos retiros que haría del patrimonio familiar. De vuelta al presente, la cruda realidad me golpeó. Vivía como un fantasma en la casa que una vez fue el centro de mi universo. Los sirvientes, que antes me atendían con respeto y cariño, ahora miraban hacia otro lado, respondiendo solo a las órdenes de Adrián. Se había convertido en el nuevo amo de mi hogar. Las comidas se convirtieron en un ejercicio de aislamiento, con Adrián absorto en su teléfono, ignorando mi presencia, haciéndome sentir como una inquilina indeseada, una carga que tolerar. La calidez familiar había dado paso a una atmósfera gélida de indiferencia, y el silencio en la mesa pesaba más que cualquier palabra áspera. Adrián empezó a tejer su red de aislamiento con sutil crueldad. Cuando viejos amigos llamaban para invitarme a una partida de dominó o a un café, contestaba diciendo que no me sentía bien, que necesitaba descansar. Poco a poco, las llamadas cesaron. Me separó de mi círculo de apoyo, dejándome solo con mi dolor y mi confusión. Sabía que un hombre aislado es un hombre débil. Cada visita cancelada, cada excusa inventada, era un hilo más en la jaula invisible que construyó a mi alrededor, sentando las bases para su golpe final, asegurándose de que no hubiera nadie a quien recurrir cuando finalmente mostrara su verdadera cara. El enfrentamiento final tuvo lugar días después de la lectura del testamento, en la sala de estar donde se habían creado tantos recuerdos felices. Adrián estaba frente a mí, con una postura que dejaba claras sus intenciones. La apariencia de yerno respetuoso había desaparecido por completo, revelando al depredador que siempre se había ocultado. Teodoro, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, en un acto deliberado de denigrarme, tenemos que hablar de tu situación conyugal. La tensión era tan intensa que apenas podía respirar, sabiendo que la humillación que había sentido en la notaría era solo el principio. Su voz era afilada como un cuchillo, carente de calidez y respeto. Me dijo que hiciera las maletas, que ya no era bienvenido allí. Habló de sus planes de redecorar, de hacer fiestas, de empezar una nueva vida en esa casa, como si la vida que compartimos con Eva nunca hubiera existido. Cada palabra estaba calculada para herirme, para borrar mi historia y el recuerdo de mi hija de ese lugar. No solo me estaba echando, estaba purificando, purgando todo rastro del pasado para construir su futuro sobre las cenizas del nuestro. La crueldad en sus ojos era la de un conquistador que reclama su territorio. La escalada de su crueldad llegó a su punto álgido con un grito que aún resuena en mis pesadillas, cuando, reuniendo la poca dignidad que me quedaba, le pregunté a dónde esperaba que fuera.
Su rostro se contorsionó en una máscara de puro desprecio. «Vete a vivir con los cerdos, viejo inútil y miserable», bramó, salivando. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Inútil, miserable, con los cerdos. Ya no me veía como un ser humano, y mucho menos como el padre de la mujer que una vez amó. Era un obstáculo, una basura que debía desecharse de la forma más degradante posible. Con manos temblorosas, recogí algunas pertenencias en una pequeña maleta. Mis dedos rozaron el marco plateado de fotos en mi mesita de noche. Una foto de mi difunta esposa y yo el día de nuestra boda, junto a una foto sonriente de Eva en su graduación. Eran los únicos tesoros que me quedaban. Dejar esa casa no era solo dejar atrás paredes y un techo. Era abandonar el santuario de mis recuerdos más preciados, el último lugar en la tierra donde la presencia de mi esposa y mi hija aún se sentía real y tangible. Cada paso hacia la puerta era un puñal, una despedida forzada a una vida de amor y felicidad. Al salir por última vez, vi las miradas curiosas y compasivas de mis vecinos. Algunos apartaban la vista, avergonzados. Otros susurraban entre sí. Podía imaginar las mentiras que Adrián ya había difundido, que yo era un viejo desagradecido que había intentado robarle la herencia a su pobre hija. La humillación, antes privada, era ahora un espectáculo público. Yo, Teodoro, el respetado granjero, era ahora el paria del barrio, expulsado de mi propia casa, con mi honor arrastrado por el barro por la avaricia de un hombre al que una vez había llamado familia. El camino hasta la verja fue el más largo y doloroso de mi vida. Llegar a la cabaña abandonada fue la encarnación de mi nuevo estatus. El techo estaba parcialmente derrumbado, la puerta colgaba de una sola bisagra oxidada y el interior olía a moho y abandono. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos contemplando un paisaje desolado. Este era mi palacio, ahora, un lugar olvidado por el tiempo, un reflejo perfecto de cómo me sentía. Una ruina, un hombre cuyo propósito se había desvanecido. La ironía era cruel. Había dedicado mi vida a construir, y ahora estaba destinado a vivir mis últimos días entre la decadencia y el olvido, tal como Adrián lo había planeado. En medio de la desesperación, una pequeña luz emergió en forma de recuerdo. Saqué de mi maleta un dibujo arrugado a crayón de una casa torcida y un sol sonriente. Era un regalo de mis nietos, los hijos de Eva, a quienes Adrián me había prohibido ver, alegando que mi presencia los perturbaba. En ese trozo de papel, vi inocencia, amor puro e incondicional. Eran la sangre de Eva, una parte de ella que Adrián no podía corromper ni arrebatarme. Ese dibujo se convirtió en mi talismán, un recordatorio de que aún tenía algo por lo que luchar, una razón para soportar la oscuridad que me rodeaba. La primera noche en la cabaña fue una prueba de resistencia física y espiritual. El frío se filtraba por las grietas de las paredes de madera podrida, y el viento aullaba afuera como un coro de almas en pena. Envuelto en una manta raída, temblaba, no solo de frío, sino de una soledad tan profunda que me pesaba físicamente. Cada crujido de la vieja estructura me recordaba mi vulnerabilidad. Cerré los ojos y recé, no por consuelo ni riqueza, sino simplemente por fuerza. Fuerza para sobrevivir la noche, fuerza para entender por qué, fuerza para no dejar que el odio consumiera lo poco que me quedaba. Justo cuando estaba a punto de amanecer, un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Mateo, un viejo capataz de rancho, un hombre cuya lealtad no había sido erosionada por el tiempo. En sus manos callosas sostenía una taza de café humeante y un plato de huevos pasados por agua. No dijo mucho, no lo necesitaba. Su mirada reflejaba toda la compasión y el respeto que me habían negado. Ese simple acto de bondad, un gesto de solidaridad de un hombre que tenía poco, fue como un bálsamo para mi alma herida. Me recordó que la decencia humana aún existía, incluso a la sombra de la traición más oscura. Rodeado por la decadencia de la cabaña, los recuerdos me asaltaron con dolorosa intensidad. Recordé haber traído a Eva, de 5 años, a este mismo lugar en una noche estrellada. Nos tumbamos en el tejado y le señalé las constelaciones.
contándole historias de dioses y héroes antiguos. Sus ojos brillaban más que cualquier estrella en el cielo. La pureza de ese momento, la sencillez de nuestra felicidad, contrastaba marcadamente con la complejidad de mi dolor actual. ¿Cómo pudimos haber pasado de esa conexión cósmica a esta desconexión terrenal? La cabaña, antaño un remanso de amor, era ahora una cámara de tortura para mis recuerdos. La duda sobre mi hija era el tormento más insoportable. Mi mente se negaba a aceptar la imagen de una Eva cruel e ingrata. Era simplemente imposible. Era la niña que lloraba cuando un pájaro caía del nido, la joven que pasaba horas cuidando caballos enfermos. ¿Cómo pudo esta persona haberme dejado a sabiendas en esta situación humillante? El dolor de la traición de Adrián era agudo, pero el dolor de la posible traición de Eva era una herida existencial que amenazaba con destruir la esencia misma de mi padre. Necesitaba comprender. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarme. Empecé a rebuscar en mi memoria, buscando pistas, señales que quizá hubiera pasado por alto. Recordé una conversación unos meses antes de que Eva enfermara. Parecía preocupada. Mencionó de pasada los gastos de Adrián, su obsesión por guardar las apariencias, por frecuentar los círculos sociales más exclusivos. A veces siento que ama lo que se puede comprar con dinero más que a las personas, papá, confesó, con una tristeza en la mirada que no pude interpretar en aquel momento. En aquel momento, esas palabras habían sido solo una preocupación pasajera. Ahora, sonaban como una advertencia, un grito de auxilio del más allá. Impulsado por un impulso inexplicable, comencé a inspeccionar cada rincón de aquella cabaña destartalada. No era una búsqueda de nada de valor material, sino un intento desesperado por encontrar una conexión definitiva con mi hija, una pieza del rompecabezas que explicara lo inexplicable. Recorrí con las manos las paredes ásperas, miré las vigas polvorientas del techo, sentí el suelo de madera bajo mis pies. Necesitaba sentir su presencia allí, en el lugar que una vez fue escenario de nuestras confidencias. Era una búsqueda de respuestas, un peregrinar dentro de ese pequeño espacio que guardaba ecos de un pasado mucho más feliz. Mi pie entonces encontró una irregularidad en el suelo, cerca de la vieja chimenea de piedra. Una de las tablas de madera parecía suelta, moviéndose ligeramente bajo mi peso. Me agaché, con el corazón acelerado. Era casi imperceptible, algo que cualquier otra persona habría descartado como una simple señal de edad y abandono. Pero para mí, en ese momento de intensa búsqueda, fue como una señal, una invitación. El polvo acumulado alrededor de la tabla sugería que no la habían tocado en mucho, mucho tiempo. Una oleada de adrenalina mezclada con un miedo inexplicable me recorrió el cuerpo. Hubo un momento de vacilación. Una parte de mí, la exhausta y herida, quería simplemente ignorarlo y aceptar mi destino. Quizás sería mejor no saberlo, seguir siendo solo la víctima, el anciano abandonado. Pero entonces, la imagen de la sonrisa cínica de Adrián y el recuerdo de la mirada preocupada de Eva me impulsaron. La necesidad de comprender, de luchar por la memoria de mi hija y por mi propio honor, era más fuerte. No podía rendirme. Reuní fuerzas, metí los dedos en la grieta y aproveché la fuerza, decidido a descubrir lo que se escondía allí. Con un crujido de esfuerzo y el agudo sonido de madera vieja al astillarse, la tabla cedió. El ruido resonó en la silenciosa cabina como una señal de cambio. En el espacio oscuro y polvoriento de 1900, abajo, mis ojos, acostumbrados a la penumbra, distinguieron la silueta de algo que no pertenecía allí. No era solo tierra y telarañas. Había un objeto sólido y metálico, oculto bajo las tablas del suelo. Ese atisbo de metal marcó el final de mi renuncia y el comienzo de mi viaje de regreso. Fue el punto de inflexión, la promesa de que la historia, después de todo, no había terminado en esa oficina fría e impersonal. Apenas comenzaba. Mis manos, encallecidas por toda una vida de trabajo honesto, temblaron al tocar la fría caja de metal. Cada gramo de su peso parecía contener décadas de secretos y dolor no expresado. Por un instante, dudé. El miedo a lo que pudiera encontrar dentro me paralizaba.
¿Y si confirmaba mis peores sospechas sobre Eva? ¿Y si el dolor de la verdad era más insoportable que la agonía de la duda? Pero la mirada de desprecio de Adrián, grabada en mi memoria, me dio la fuerza que necesitaba. Esa caja no era solo un objeto, era una encrucijada. Podía permanecer en la oscuridad de mi miseria, o podía tener el coraje de buscar la luz de la verdad, por cegadora que fuera. Respiré hondo y levanté la tapa oxidada. Dentro, el olor a papel viejo y tinta descolorida impregnaba el aire mohoso de la cabaña. No había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Había un fajo de documentos amarillentos, atados con una cinta de satén azul, el color favorito de Eva. Eran documentos oficiales, cubiertos de sellos, precintos y jerga legal que apenas entendía. Pero, debajo había un sobre cerrado. Se me paró el corazón. La elegante y familiar caligrafía del frente era inconfundible. Para mi amado papá, decía. Era la letra de mi Eva. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y solo quedó el último mensaje de mi hija y mío. Con dedos que apenas me obedecían, rompí el sello del sobre. El sonido del papel al rasgarse fue un trueno en el silencio de la cabaña. Abrí la carta, y las palabras de Eva saltaron de la página. Un torrente de amor, dolor y sabiduría mucho más allá de su edad. Mi querido papá, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que lo peor ha pasado y que la avaricia de Adrián finalmente lo ha cegado por completo. Por favor, no pienses ni por un segundo que mi amor por ti ha disminuido. Al contrario, todo lo que hice fue para protegerte y el legado que construimos juntos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mi rostro. Lágrimas no de dolor, sino de un alivio inmenso. La carta era una dolorosa confesión de los últimos años de su vida. Eva describió cómo la ambición de Adrián se había convertido en una obsesión malsana por el estatus y la riqueza. Habló de las deudas que ocultaba, las inversiones arriesgadas y la frialdad que crecía entre ellos cada vez que ella cuestionaba sus decisiones. Sentí una oleada de validación, pues mis instintos de padre nunca me habían fallado, pero esta validación vino acompañada de una culpa aplastante. ¿Por qué no me había dado cuenta de la profundidad de su sufrimiento? ¿Por qué no la había protegido mejor? Ella libraba una batalla silenciosa, usando una sonrisa para ocultar su miedo y decepción con el hombre con el que se casó. Un recuerdo específico, que había descartado como trivial, regresó con la fuerza de una revelación. Recuerdo una comida dominical unos meses antes de que enfermara. Eva intentó hablarme de una inversión inmobiliaria que Adrián planeaba, con la voz cargada de una ansiedad que no pude descifrar. No te preocupes, hija mía, le dije, acariciándole la mano. Adrián es un hombre de negocios inteligente. Confía en tu marido. Hoy, ese recuerdo me atormenta. Mis palabras, que pretendían tranquilizarla, en realidad la silenciaron, dejándola aún más sola en su lucha. La había decepcionado, y el peso de ese arrepentimiento era casi insoportable. Eva explicó su plan con una claridad y astucia que me dejó maravillada. Conociendo la naturaleza insaciable de Adrián, decidió darle justo lo que quería. Los bienes visibles, el dinero, la casa. Era un cebo. Sabía que no podría resistirse, papá, escribió. Mostraría su verdadera cara a todos. Gastaría todo en lujos para llenar su vacío, y en el proceso, se destruiría. Era la única manera que encontraba de exponer la verdad sin que él pudiera manipularme. No fue una traición contra mí, sino un sacrificio calculado, una partida de ajedrez póstuma donde usó la codicia de su oponente como arma contra él. Entonces me reveló el verdadero legado. La cabaña, papá. La clave de todo siempre ha estado en la cabaña. Me indicó que revisara los demás documentos. El valor de nuestro rancho no está en el ganado ni en las cosechas, sino en lo que yace bajo tierra. Con las manos aún temblorosas, recogí los documentos oficiales. Eran concesiones mineras, estudios geológicos detallados, mapas que mostraban ricas vetas de ópalo y otros minerales valiosos que corrían directamente bajo las tierras del rancho El Encino, las mismas tierras que Adrián ahora despreciaba. La cabaña abandonada era, de hecho,
el epicentro de una fortuna inimaginable, un tesoro escondido ante las narices de todos. Mi cerebro luchaba por comprender la magnitud de este descubrimiento. Las cifras de los informes geológicos eran astronómicas. No era una mina pequeña, era un yacimiento de talla mundial. El legado que había construido con sudor y esfuerzo en la superficie era solo la cáscara de una riqueza mucho mayor. Sentía un mareo, una mezcla de euforia y pánico. Esto era más que dinero, era un poder inmenso, una responsabilidad colosal que recaía sobre mis hombros de 70 años. Eva no solo me dejó rico, me dejó una misión, un propósito que parecía demasiado grande para un viejo granjero cansado y afligido. Si amas a Jesús y crees que la verdad siempre prevalece, suscríbete a nuestro canal. La ayuda de Dios fue crucial en mi camino, y no quiero que te pierdas las próximas revelaciones sobre cómo comenzó a manifestarse la justicia divina. Mi fe fue la roca a la que me aferré durante la tormenta, y fue la sabiduría que Dios le dio a mi hija, la que sembró la semilla de este cambio. Suscríbete para no perderte cómo se deshacen los planes de los arrogantes y cómo se exalta la humildad. Tu suscripción es un testimonio de nuestra creencia compartida en el poder de la verdad y la justicia. Mientras asimilaba la realidad de mi nueva situación, Adrián, ahora inundado del dinero que creía suyo, comenzó su campaña para destruir mi reputación. Se convirtió en una presencia habitual en los cafés y clubes más exclusivos de Querétaro, no solo para presumir de su recién adquirida riqueza, sino para sembrar las semillas venenosas de su narrativa. Mateo, mi fiel amigo, me trajo la noticia. Cada noticia era una nueva puñalada por la espalda. Adrián les contó a todos que el dolor por la pérdida de Eva me había dejado senil, que me había convertido en un viejo amargado y codicioso, furioso por no haber recibido una mayor parte de mi herencia merecida. Se presentó como la víctima, el yerno sufrido que lidia con un suegro problemático e ingrato. Es una situación muy triste, dijo con una falsa expresión de arrepentimiento. Lo quiero, por supuesto, pero está confundido. Incluso me acusó de robarle. Tuve que alejarlo por su propio bien. La comunidad, seducida por su apariencia de éxito y su actuación de hombre de luto, comenzó a creer sus mentiras. Me convertí en el villano de la historia, el viejo loco de la cabaña, mientras que él era el héroe trágico que llevaba su carga con gracia y generosidad. Su ostentación no tenía límites. El sedán que conducía fue cambiado por un deportivo importado que rugía por las calles adoquinadas de la ciudad. Empezó a organizar fiestas extravagantes en la casa que había sido mi hogar, fiestas que duraban hasta el amanecer, con música a todo volumen y gente que nunca había visto. Era una profanación deliberada de todo lo que ese lugar representaba. Mateo me contó que había borrado todas las fotos de Eva y su madre, sustituyéndolas por arte moderno y abstracto. No solo me estaba borrando a mí, intentaba borrar el recuerdo mismo de mi hija, la fuente de su riqueza. Un día, un viejo amigo nuestro, don Ramiro, se encontró con Adrián en el mercado y, preocupado, preguntó por mí. La respuesta de Adrián, que Ramiro me contó después, fue un ejemplo perfecto de su manipulación. Con un profundo suspiro, le puso la mano en el hombro a Ramiro y le dijo: «Está bien cuidado, no te preocupes. A veces la edad lo complica todo. Se niega a tomar sus medicamentos. Mantenerlo en el rancho es solo por seguridad, para protegerlo de sí mismo». La mentira fue tan convincente, tan cargada de falsa preocupación, que incluso el bueno de Ramiro dudó. La seguridad de la que hablaba no era la mía, sino la suya, lo que me aseguró quedar aislado y desacreditado. Lo que nadie sabía, y que la carta de Eva insinuaba, era que la desesperación de Adrián por gastar provenía del pánico. No solo disfrutaba de su herencia, usaba el dinero de Eva para cubrir las enormes deudas que había acumulado a través de negocios fallidos y apuestas arriesgadas. El lujo era una fachada para ocultar el castillo de naipes financiero que estaba a punto de derrumbarse. Cada fiesta, cada compra extravagante, era un acto de negación, un intento inútil de proyectar una imagen de éxito mientras las aguas subían a su alrededor. No estaba construyendo un futuro, simplemente estaba posponiendo su inevitable ruina. En esas
Horas de soledad y duda. Las palabras de mi difunta esposa, Elena, volvieron a mí con una claridad aterradora. Recuerdo una tarde, poco después del compromiso de Eva, mientras observábamos a Adrián desde lejos. Elena, con su serena sabiduría, me dijo: «Cuidado con los hombres que brillan demasiado, Teodoro. A menudo, solo codician el reflejo del oro, no la luz misma». En aquel momento, pensé que estaba siendo sobreprotectora. Hoy, sus palabras suenan a profecía. Ella vio la verdad de Adrián, mucho antes que yo, y ese recuerdo fortaleció mi determinación de honrar no solo el plan de Eva, sino también la intuición de mi amada esposa. El veneno de Adrián se extendió rápidamente por la comunidad. Amigos de toda la vida empezaron a cruzar la calle para no tener que hablar conmigo. Recibía miradas de lástima y desconfianza donde antes había respeto y admiración. El aislamiento era una lenta tortura. En el pueblo donde nací, crecí y me forjé una reputación de hombre honesto. Ahora era un paría. La soledad de la cabaña se hizo aún más profunda, pues ya no era solo física, sino social y emocional. Adrián había logrado convertirme en una isla, rodeado de un océano de desconfianza que él mismo había creado. Mi alma estaba en guerra. Una parte de mí, la parte herida y humillada, ansiaba venganza. Soñaba con usar la fortuna de la mina para aplastar a Adrián, humillarlo como él me había humillado, verlo implorar clemencia. Pero la otra parte de mí estaba atrapada por las últimas palabras de la carta de Eva. «No dejes que el odio te consuma, papá», había escrito. En el fondo, Adrián es un hombre débil y perdido. Espero que, al perderlo todo, pueda encontrarse a sí mismo. Quizás haya una oportunidad de redención para él. ¿Cómo podía honrar el deseo de venganza de mi hija y al mismo tiempo su deseo de perdón? Adrián, sintiéndose invencible, decidió que necesitaba consolidar su control. Su siguiente paso fue intentar declararme legalmente incompetente. Una mañana, un médico al que nunca había visto apareció en la cabaña, con un maletín negro y una sonrisa condescendiente. Dijo que Adrián lo había enviado a una evaluación de rutina. Empezó con preguntas sencillas, pero rápidamente pasó a pruebas de memoria y razonamiento, con el bolígrafo suspendido sobre el portapapeles, listo para registrar cualquier señal de debilidad o confusión. Sabía que estaba en juicio, y que mi libertad dependía de mi desempeño. Por suerte, la carta de Eva me había advertido sobre esta posibilidad. «Intentará decirte que estás loco, papá. Prepárate». Con una calma que me sorprendió incluso a mí, respondí a cada pregunta del médico con precisión y claridad. Cité fechas de acontecimientos históricos, detalles de la política agrícola vigente, incluso los nombres de todos mis nietos y sus edades. Cuando me ofreció unas vitaminas para la memoria, las rechacé cortésmente, diciendo que mi único remedio era el aire fresco del campo. Se fue frustrado, incapaz de encontrar la senilidad que le habían pagado por diagnosticar. Fue mi primera pequeña victoria, una resistencia silenciosa y digna. La frustración de Adrián lo volvió aún más imprudente. Creyendo que el rancho era suyo y podía hacer con él lo que quisiera, empezó a reunirse con promotores inmobiliarios de la ciudad. Mateo me contó, desconsolado, que escuchó a Adrián presumir de un proyecto para transformar los pastizales del rancho El Encino en un condominio de lujo. La idea de ver la tierra que amaba, la tierra que era el verdadero legado de Eva, cubierta de concreto y casas sin alma, era un ataque directo a mi existencia. Ya no se trataba solo de mi dignidad, se trataba de proteger el trabajo de mi vida y la sagrada memoria de mi familia. Había llegado el momento de actuar. Siguiendo las precisas instrucciones de Eva, tomé un autobús a la vecina ciudad de San Miguel, para evitar las miradas indiscretas de Querétaro. Allí, en una pequeña y discreta oficina, me encontré con la abogada que Eva había mencionado en su carta. Se llamaba Sofía, una mujer joven pero con una mirada que transmitía una inteligencia y una fuerza formidables. Me recibió con una calidez y un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Al verme, abrió una caja fuerte y sacó una copia de la carta de Eva. Lo estaba esperando, don Teodoro. Eva me lo contó todo. Sofía examinó los documentos de la mina con la pericia de una experta.
Confirmó que las concesiones eran auténticas, estaban legalmente registradas y eran de un valor extraordinario. Eso, don Teodoro, dijo, golpeando ligeramente los papeles, es lo que llamamos jaque mate. Explicó la estrategia que debíamos seguir. Dejar que Adrián se ahorcara con su propia cuerda, documentando cada paso en falso, cada gasto, cada mentira. La batalla sería difícil, advirtió. Adrián usaría su influencia y el dinero que aún tenía para luchar sucio. Pero al final, la verdad y la ley estarían de nuestra parte. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza genuina. La ironía de la situación era casi poética. Mientras yo, en mi destartalada choza, planeaba la resurrección de mi legado con un brillante abogado, Adrián, en su lujosa mansión, se hundía cada vez más en su arrogancia. Creía haber ganado. Vivía como un rey, haciendo promesas y firmando contratos basados en una fortuna que en realidad nunca fue suya. Cada día que pasaba, se volvía más imprudente, alejando a socios y acumulando más enemigos. Lo observaba desde lejos, a través de los relatos de Mateo, como un espectador ante una tragedia griega, sabiendo que el clímax de su caída era solo cuestión de tiempo. El inevitable enfrentamiento ocurrió una tarde lluviosa. Adrián se presentó en mi puerta, con su lujoso coche cubierto de barro y el rostro desencajado por una impaciencia apenas disimulada. No había venido a verme, venía a obtener un resultado. Me ofreció una carpeta con unos papeles. Necesito que firmes esto, Teodoro, dijo, con un tono de orden, no de petición. Es solo un trámite para la venta de unos terrenos improductivos del rancho. Nos hará ganar mucho dinero. Me trató como a un niño, un viejo senil cuya firma era solo un pequeño obstáculo burocrático en sus grandes planes. Miré los papeles y luego a él. Con la voz más tranquila que pude dije, primero necesito que mi abogado revise esto. El cambio en la expresión de Adrián fue instantáneo y drástico. La máscara de condescendencia se desvaneció, revelando un destello de pánico y furia. ¿Qué abogado?, espetó subiendo la voz una octava. Estás delirando, viejo. ¿Desde cuándo tienes abogado? Intentó arrebatarme los papeles, pero los sujeté con firmeza. En ese momento, la balanza de la situación cambió. Vio en mis ojos no la confusión de un anciano senil, sino la determinación de un oponente. La batalla ya no se libraba a la sombra de los rumores y la manipulación. El frente se había trazado abiertamente. Él sabía que yo sabía algo, aunque no sabía exactamente qué. Salió de la cabaña, dando un portazo, dejando tras de sí el aroma de su costosa colonia y su miedo palpable. Por primera vez desde que todo empezó, no sentí miedo ni tristeza, solo una gélida claridad de propósito. El juego que Eva había iniciado estaba ahora en mis manos, y no la defraudaría. Ese viejo granjero al que había intentado desechar, estaba a punto de darle una lección sobre raíces y respeto. La represalia de Adrián fue rápida y cruel, como esperaba. Unos días después, el pequeño estipendio que me había estado pagando, una suma irrisoria que apenas cubría la comida, se detuvo. Fue un intento de someterme por hambre, de obligarme a arrastrarme de vuelta a él y firmar sus papeles. También fue a ver a Mateo y lo amenazó, diciéndole que si lo pillaban ayudándome de nuevo estaría en la calle, sin trabajo y sin referencias. Adrián estaba jugando su última carta, la crueldad pura y dura, creyendo que la necesidad básica de sobrevivir me quebraría el ánimo. Pasé días difíciles. La comida escaseaba. El frío de la noche parecía calarme los huesos. Enfermé. La fiebre y la tos me dejaron débil y temblorosa. Estaba en mi punto más vulnerable físicamente, sola en aquella cabaña gélida, sintiendo el peso de mis 70 años como nunca antes. En mi delirio febril, vi el rostro de Adrián, sonriendo victorioso. Estaba consiguiendo lo que quería. Me estaba destrozando en cuerpo y alma. La esperanza que había sentido tras encontrar a Sofía empezó a parecerme un recuerdo lejano y vano. Pero la decencia humana encarnada en mi amigo Mateo se negó a dejarse intimidar. Arriesgando su propio sustento, continuó visitándome, pero ahora al amparo de la oscuridad. Me trajo pan caliente, queso y, lo más importante,
Noticias y palabras de aliento. No se rinda, don Teodoro, susurró, mientras yo comía vorazmente. Al final, el bien siempre triunfa. Ya verá, la lealtad de ese hombre sencillo, su valentía frente a la tiranía de Adrián, fue el combustible que mantuvo viva la llama de mi resistencia. Entonces Adrián cometió el acto que selló su destino en mi corazón, el acto que transformó mi búsqueda de justicia en una necesidad visceral. Vendió mi viejo caballo, Relámpago. Lo tuve desde que era un potro, el último regalo de mi esposa antes de fallecer. No era un animal de trabajo valioso, era viejo y cojo, pero era un pedazo de mi alma, un vínculo vivo con mi pasado y mi amor perdido. Adrián no lo vendió por dinero, lo vendió por puro despecho, para infligirme el dolor más profundo y personal que pudiera imaginar. La noticia me destrozó de una manera que la pérdida de mi casa y mi dinero no pudo. Ese día, lloré. Lloré por la pérdida de mi caballo. Lloré por la crueldad de un mundo que ya no reconocía. Lloré por el recuerdo de mi esposa y la inocencia de mi hija. La venta de Relámpago fue el mayor insulto, la profanación de mi santuario más íntimo. Cualquier vestigio de esperanza de redención para Adrián, como la carta de Eva pedía, se extinguió en mí. Corazón. No era solo un hombre codicioso, era un monstruo sin alma, y juré, por la memoria de mi esposa y mi hija, que pagaría por cada uno de sus pecados. Como para ahondar mi desesperación, Sofía me llamó con malas noticias. Valiéndose de su poder e influencia, Adrián había conseguido una moción preliminar, programando una audiencia para evaluar mi capacidad mental y consolidar su control sobre todos los bienes de la familia, incluyendo el rancho. Tenemos que actuar rápido, don Teodoro, dijo, con voz apremiante. Está usando el sistema en nuestra contra, y si no presentamos nuestras propias pruebas, podríamos perder el control. La batalla legal, que parecía lejana, ahora era inminente y aterradora. El segundo acto de mi tragedia terminó así, enfermo, hambriento, aislado, de luto por la pérdida de mi último vínculo con mi esposa, y enfrentando a un gigante legal con recursos aparentemente ilimitados. Adrián me había llevado a mi punto más bajo, al abismo de la vulnerabilidad. Creía haber ganado. Pero lo que no sabía era que, en el fondo del abismo, un hombre no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Había despertado no a un anciano senil, sino a un león herido, y la furia justiciera que ardía en mi corazón sería el fuego que consumiría su imperio de mentiras. Estoy escribiendo el bloque 3. Tercer acto. En lo más profundo de mi dolor, con el cuerpo debilitado por la enfermedad y el alma desgarrada por la pérdida de Relámpago, encontré una extraña claridad. La crueldad de Adrián, en su intento de aniquilarme, había disipado todas mis dudas y vacilaciones, dejando solo el frío acero de mi determinación. Miré la caja de metal sobre la tosca mesa de madera. El testamento de mi hija. No era solo un conjunto de documentos, era mi armadura y mi espada, el recuerdo del amor de Eva, en contraste con el odio vacío de Adrián, encendió un fuego en mi interior, una furia justa que me calentó la sangre y me dio la fuerza para levantarme. Decidí entonces que ya no sería la víctima. No esperaría pasivamente el golpe final de Adrián. Con un esfuerzo que pareció monumental, me levanté de mi cama improvisada, me puse mi ropa más limpia y me miré en el espejo roto que colgaba de la pared. Vi el rostro de un hombre viejo y cansado, pero mis ojos albergaban una llama que no había visto en mucho tiempo. Era la llama de la lucha. No luchaba por dinero ni tierras, sino por algo mucho más sagrado, por la verdad de mi hija y el honor de mi nombre. La cabaña ya no era mi prisión. Se había convertido en mi cuartel general. Sofía se convirtió en mi general en esta guerra. En nuestra siguiente reunión, que tuvo lugar en plena noche, le presenté mi nuevo estado de ánimo. Sonrió, una sonrisa de alivio y admiración. Juntos, ideamos nuestra estrategia. Dejaríamos que Adrián procediera con la audiencia de competencia. En lugar de oponernos a ella, la usaríamos como escenario. Le dejaríamos tejer su red de mentiras en un foro público, para que, al desentrañarla, su caída fuera aún más espectacular e innegable.
Sería su propia arrogancia la que lo llevaría a la ruina, tal como Eva había previsto en su magistral plan. Mateo, mi fiel escudero, no dudó cuando le pedí su apoyo. Su temor, por supuesto, fue superado por su lealtad y sentido de la justicia. Aceptó testificar, contarle al juez las amenazas de Adrián, el abandono que había sufrido, y la lucidez de cada conversación que habíamos tenido. Su voz, la voz de un hombre sencillo y honesto, sería el arma que usaría para deshacerme de las mentiras de Adrián. Con Sofía al mando de la ley y Mateo como la voz de la verdad, mi pequeño ejército estaba formado. Por primera vez, ya no estaba solo. Llegó el día de la audiencia. La sala era fría e imponente. Adrián estaba allí, impecablemente vestido, susurrándole a su abogado, con una confianza que resumaba por cada poro. Yo, en cambio, parecía exactamente el papel que él quería que interpretara, un anciano frágil, apoyado en un bastón, con ropa desgastada. Pero por dentro, mi corazón latía con firmeza, como un yunque en el que la justicia estaba a punto de forjarse. Dejé que las miradas de lástima y desdén del público me invadieran. Pronto, verían la verdad. El abogado de Adrián presentó su caso con un melodrama teatral. Me pintó como un anciano confundido, incapaz de gestionar sus propios asuntos, una amenaza para sí mismo. Llamó a testigos, los amigos de Adrián, quienes contaron historias ensayadas sobre mis lapsos de memoria y mi comportamiento errático. Adrián lo observaba todo con una expresión de falsa tristeza, el retrato perfecto del yerno devoto y sufrido. Fue una actuación digna de un actor, pero los cimientos de su escenario eran de arenas movedizas. Entonces le tocó el turno a Sofía. Con precisión quirúrgica, desmanteló a cada testigo, revelando sus conexiones comerciales con Adrián y exponiendo el claro conflicto de intereses. Su calma y lógica rompieron la atmósfera cargada de falsa emoción. Cuando llamó a Mateo al estrado, la situación empezó a cambiar. Con brutal honestidad, Mateo lo contó todo, con la fuerza de la verdad en su voz. La mirada de Adrián, por primera vez, vaciló, y su confianza dio paso a una punzada de pánico. Entonces Sofía me llamó. Caminé lentamente hacia el estrado sintiendo todas las miradas fijas en mí. Respondiendo a las amables preguntas de Sofía, conté mi historia, no la de un anciano senil, sino la de un granjero, un padre, un viudo. Hablé de mi amor por la tierra, la alegría de ver crecer a mi hija, el dolor de perderla. Hablé con una claridad y una pasión que silenciaron la sala. No estaba defendiendo mi cordura, estaba defendiendo mi vida y mi legado. La jugada maestra llegó al final. Sofía se volvió hacia el juez y dijo: Señoría, la fiscalía alega que mi cliente es incapaz de gestionar sus propios asuntos. Sin embargo, durante los últimos meses, ha supervisado discretamente la validación y la planificación inicial de uno de los mayores activos mineros del Estado. Luego presentó los documentos de la concesión minera, los informes geológicos y los planos preliminares. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La prueba de mi competencia no residía en mis palabras, sino en mis acciones. El juez, un hombre experimentado y perspicaz, miró los documentos, luego a Adrián, cuyo rostro estaba pálido como la cera, y luego a mí. Sin pensarlo mucho, golpeó el mazo. Desestimación de la demanda, declaró con un eco de firmeza en su voz. La humillación de Miriam Adrián fue total y pública. Había entrado en esa sala como un rey y se había marchado como un tonto desenmascarado. Sus planes de vender el rancho se habían reducido a humo. Salí de la sala con la frente en alto. El sol nunca me había parecido tan brillante. Por primera vez en meses la gente me miraba no con lástima, sino con un nuevo respeto, algunos incluso con admiración. No solo había ganado una batalla legal, había recuperado mi honor. La noticia de mi fortuna secreta y la derrota de Adrián correría como la pólvora por Querétaro. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, y ese día había roto el dique de mentiras de Adrián. Los meses siguientes los dediqué a la reconstrucción. Con la ayuda de Sofía, tomé el control legal total del rancho El Encino y sus recursos minerales. No volví a la casa principal.
Sus recuerdos estaban demasiado empañados. En cambio, construí una casa más pequeña y modesta en una colina con vistas al valle, un lugar de paz y nuevos comienzos. Empecé a trabajar con geólogos e ingenieros, aprendiendo el lenguaje de un nuevo mundo, no con la avaricia de un empresario, sino con el cuidado de un guardián. Mientras subía, Adrián se desplomaba. La noticia de que el rancho no era suyo para venderlo convirtió a sus acreedores, antes pacientes, en depredadores voraces. Lo persiguieron, uno a uno. Su imperio de deuda, construido sobre mentiras, se derrumbó estrepitosamente. El auto deportivo fue el primero en desaparecer. Luego, vinieron los muebles de lujo. Los amigos que frecuentaban sus fiestas dejaron de responder a sus llamadas. Se quedó solo en la casa grande y vacía, como un rey depuesto, atormentado por los fantasmas de su propia arrogancia. La naturaleza, como si reflejara el drama humano, desató una tormenta sobre Querétaro, una de las peores que jamás había visto. El viento aullaba, la lluvia caía a cántaros y los relámpagos rasgaban el cielo oscuro. Fue una noche de furia y purificación. Estaba sentado, junto a mi nueva chimenea, escuchando la tormenta, cuando oí un golpe desesperado en mi puerta. Supe quién era incluso antes de abrir. Allí estaba Adrián, una figura patética, empapado hasta los huesos, temblando de frío y miedo. Su traje de diseñador, ahora manchado y roto, colgaba de su cuerpo demacrado. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Era la imagen de la ruina absoluta, un hombre que lo había perdido todo. La tormenta del exterior no era nada, comparada con la que asolaba su alma. Cayó de rodillas en mi porche, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Las palabras salieron en un sollozo ahogado, su arrogancia finalmente ahogada por la desesperación. «Papá», gritó, la palabra que no había usado con sinceridad en años. «Papá, por favor, sálvame. Lo he perdido todo, todo. Me van a arrestar». Fue la confesión final, la rendición incondicional de un ejército de un solo hombre, derrotado por su propia codicia. No le ofrecí consuelo. Inmediato. Mi parte herida necesitaba este momento. Lo llevé adentro, lo senté junto al fuego, y en lugar de una manta, le puse un viejo cuaderno en el regazo. Era mi diario de aquella época oscura, donde había registrado meticulosamente cada uno de sus pecados, cada mentira, cada extravagancia. Con voz tranquila y firme, comencé a leer en voz alta. 15 de marzo. Adrián dio una fiesta para más de 100 personas. Costo estimado, 50,000 pesos. 22 de marzo. Adrián le dijo a don Ramiro que estaba senil. 10 de abril. Adrián vendió a Relámpago, el caballo de Elena, al matadero por 500 pesos. Continué, página a página, la letanía de sus traiciones. No era por venganza, sino por necesidad. Necesitaba afrontar la totalidad de sus actos, sin excusas, sin filtros. Mientras hablaba, miré el rostro lloroso y desfigurado de Adrián, y no vi al monstruo que odiaba, sino al hombre débil y perdido, en el que mi hija temía que se convirtiera. El deseo de venganza en mi corazón comenzó a disiparse, reemplazado por un profundo cansancio y una extraña chispa de compasión, la compasión que Eva quería que sintiera. En ese momento, supe lo que tenía que hacer, no por él, sino por ella y por mí misma. «Pagaré tus deudas», dije, cerrando el cuaderno. «No irás a la cárcel». Un destello de alivio cruzó sus ojos, pero lo interrumpí. «Pero eso tiene un precio que no se puede pagar con dinero». Me miró confundido. «A partir de mañana, trabajarás para mí, aquí, en el rancho, no en una oficina, sino en el campo. Repararás cercas, cubrirás establos con mantillo, sentirás el peso del trabajo honesto en tus manos. Y hay una segunda condición», continué. «En Navidad, cuando toda la familia esté reunida, te presentarás ante todos. Confesarás tus mentiras, pedirás perdón a cada persona a la que hayas engañado, y al hacerlo, restaurarás públicamente el honor que intentaste robarme». Fue un camino arduo, un camino de humillación y trabajo duro, pero era el único camino posible hacia la redención.
Adrián, sin ningún lugar a donde ir ni nada que perder, aceptó. Sus primeros días en el rancho fueron un espectáculo de sufrimiento. Sus delicadas manos se ampollaban, le dolía la espalda y su orgullo se desmoronaba con cada tarea servil. Pero poco a poco, vi un cambio. El trabajo físico pareció limpiar el veneno de su alma. Empezó a hablar menos y a escuchar más. La arrogancia en sus ojos dio paso a un agotamiento que, con el tiempo, se transformó en una especie de paz. Llegó la Navidad. La familia estaba reunida. La tensión era palpable. Fiel a su palabra, Adrián se puso de pie. Con voz temblorosa, lo confesó todo. Las mentiras, la avaricia, la crueldad. Me pidió perdón a mí, a sus tíos, a sus primos. Fue el momento más difícil de su vida, pero también el más liberador. Ese día, la familia, una vez fracturada, comenzó a sanar. Poco después, anuncié mi verdadero plan para el legado de Eva. Con las primeras ganancias de la mina, creé la Fundación Eva, una organización dedicada a otorgar becas a jóvenes talentosos de comunidades rurales para que tuvieran las mismas oportunidades que mi hija. El nombre de Eva ya no estaría asociado con la avaricia y la traición, sino con la esperanza y la educación. Así que hice lo que nadie esperaba. Volví a los tribunales, pero esta vez para iniciar los trámites de adopción. Legalmente convertí a Adrián en mi hijo. No solo le estaba dando una segunda oportunidad, le estaba dando una nueva identidad, la oportunidad de dejar atrás su pasado y renacer en una familia basada no en la sangre, sino en el perdón y en la difícil decisión de volver a amar. Pasaron 5 años. La Fundación Eva prosperó, transformando la vida de cientos de jóvenes. Yo, ahora un filántropo respetado, encontré un nuevo propósito en mi vejez. Adrián, visiblemente un hombre diferente, se convirtió en el director de uno de los proyectos de la Fundación, enseñando a los jóvenes sobre la gestión financiera responsable, utilizando su propia historia de fracaso como la lección más poderosa. Nuestra última escena no es de conflicto, sino de paz. Estamos juntos, en el porche de mi modesta casa, contemplando los verdes campos de Rancho El Encino al atardecer. Ya no somos suegro y yerno marcados por la traición, sino padre e hijo, unidos por un vínculo forjado en el fuego del dolor y templado por la gracia del perdón. Por fin comprendemos la lección que Eva intentó enseñarnos, que el verdadero legado no es lo que acumulamos en la vida, sino los valores que sembramos y la capacidad de reconstruir lo roto.